Televisa presenta. Buenos días, usted está viendo Avatar Noticias, donde contamos el arte de la historia. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo la arquitectura en varias civilizaciones importantes ha ido cambiando a través del tiempo en las diferentes épocas de la historia, comenzando con la edad prehistórica. Sin ser doctores de la materia, solo aficionados, decir que los sumerios se asentaron en el sur de Mesopotamia. Aproximadamente en su zona central se encuentra Babilonia y al norte los asirios, todo entre los ríos Tigris y Éufrates. Al este del Golfo Pérsico se encontraban Elam. Eso es lo que se conoce como creciente fértil, donde el hombre descubrió la agricultura. Pasando a las ciudades sumerias, una de las características de estas ciudades es que debieron ser bastante populosas para la época, algunas de ellas con varios miles de personas. En algunos casos han podido ser excavadas y vemos cómo contaban con edificios monumentales. Muchas veces estas construcciones se interpretan como religiosas, aunque probablemente en muchos casos se trataría de edificios de carácter público en las que se reunía la comunidad que gobernaba la ciudad. Arquitectura sumeria. El empleo del adobe hizo construcciones de edificios macizos, sin vanos y rodeados de fuertes muros en talud recubiertos de ladrillo. En este proceso de construcción de los primeros templos sumerios fue donde se definió el modelo por excelencia de la arquitectura religiosa en Mesopotamia, el zigurat o torre escalonada. Sobre la arquitectura babilónica, se distinguían por las palmetas, las grecas, los rosones, piñas y las acciones de cacerías y guerras. Se utilizaba para la construcción, tal es el caso del mármol, alabastro y yeso, en pequeñas cantidades. Además, las edificaciones eran específicas, llamadas zigurats, resaltados como los cenit de la arquitectura babilónica. Igualmente, ya en la actividad se construía en función de los vínculos que se tenían con los astros y la religión. Con esto terminamos con la edad prehistórica. Ahora vayamos con la edad antigua. Egipto. La arquitectura civil egipcia está concebida como arquitectura perecedera, lo que condiciona el material, que es más descuidado, principalmente adobe y ladrillo, normalmente con refuerzos de piedra que se aprecian en las jambas de los vanos y en los soportes. En las casas de los nobles y del faraón es una arquitectura más cuidada. Las ciudades nacen y se desarrollan en el valle, por lo que tienden a tener una estructura alargada siguiendo el río. Suelen tener una calle más ancha que va perpendicular al río y una plaza en torno a las cuales se desarrollaría la vida y el resto de las calles. Las casas eran muy sencillas, con una estructura cuadrangular con una sola entrada y no más de 3 habitaciones. También se construían casas o villas fuera de las ciudades que solían ser casas nobles. Normalmente estaban amuralladas y ajardinadas y la separación entre la zona noble y la destinada al servicio es más marcada. China. Al principio se construían ciudades cuadradas con 3 puertas en cada lado. En el centro se levanta el palacio imperial rodeado por una ciudadela. Las zonas residenciales de la estructura urbana constituían los fang y estaban rodeados por sus propios muros. Todos los elementos de la ciudad eran alineados de acuerdo a estos principios. La separación en zonas funcionales, la localización de cultos urbanos hacia los dioses, los acentros y los cielos. El rápido crecimiento de la economía durante el reinado de la dinastía Song se tradujo en un crecimiento de los núcleos urbanos. India produjo varias ciudades marcadas por una gran uniformidad dentro y entre los sitios incluidos Harappa, Lothal y el sitio de Mohenjo-Daro. Los aspectos cívicos y urbanísticos de ingeniería de estos son notables, pero el diseño de los edificios es de un carácter utilitario sorprendente. La mayoría de las casas tienen 2 plantas y tamaños y planos muy uniformes. Las grandes ciudades disminuyeron relativamente rápido, por razones desconocidas, dejando atrás una cultura de aldea menos sofisticada. Las ciudades fortificadas con estupas, viharas y templos se construyeron durante el Imperio Maurya. La arquitectura de madera era popular y la arquitectura de corte de roca se solidificó. Por último, viajando a nuestro país, tenemos los mayas y los aztecas. Los centros urbanos más completos de la cultura maya se centralizaron dentro de los territorios del sur de la actual Guatemala. La principal ciudad de esta región era Tikal, pero la urbanización siguió creciendo hacia el sur hasta Honduras. Uno de los principales materiales empleados en el levantamiento de los edificios fue la piedra caliza y la arenisca, entre otras. Los grandes avances en lo que respecta a la arquitectura de esta civilización se corresponden con la destreza del uso de los materiales empleados, por ejemplo con la creación del cemento de cal quemado y el empleo de estuco y del mortero para el embellecimiento de las edificaciones. Las ciudades aztecas a menudo compitieron para construir los mejores templos y el imperio azteca en el mundo. Al hacerlo, en lugar de demoler un antiguo templo y construir uno nuevo en el sitio, simplemente construyeron sobre la estructura anterior. Se ha descubierto que algunos templos tienen menos 4 o 5 capas.
Las casas eran uniformes en casi todo el imperio, solo variaban en tamaño y ornamentación. Las casas se construyeron con troncos y no se separaron, lo que resultó en una habitación grande. En cuanto a edificios públicos, como consecuencia de su intensa vida urbana, los romanos desarrollaron una variedad de edificios. Los destinados al público eran los teatros. Su principal innovación de los romanos en el proyecto de teatros fue el anfiteatro, dedicado a la lucha entre gladiadores. El más conocido es el Coliseo, usando un sistema prácticamente idéntico al que se sigue usando hoy en día en muchos estadios modernos. Por otro lado, con Grecia, diría que las principales características de la arquitectura griega son: es una arquitectura fundamentalmente adintelada. Aunque conocen la bóveda, no la utilizaban. Es monumental, pero no colosal como Egipto. Es muy equilibrada en cuanto al trazado de su plantel esforzado. Es una fácil lectura proporcionada, porque todo está hecho con una medida, con un canon. Es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de una gran perfección, con mucha armonía. Esto fue conseguido principalmente en la época clásica. Al ser una arquitectura armoniosa, es una arquitectura bella. El material es fundamentalmente la piedra y dentro de ellas el mármol es la preferida, pero también se utilizaron otros materiales. En un principio se utiliza la madera o la mampostería, recurriéndose a un enlucido hecho de polvo de mármol que luego se policroma. Aunque esta policromía se ha perdido, el color era menos fuerte en el mármol que en otras piedras. El aparejo es con una sillería regular y uniforme. El templo es el edificio más significativo. Se construye según unos principios o normas, conocidos como orden o estilo. Están basados en la columna. Estos órdenes arrancan desde las raíces del arte griego, la raíz doria y la raíz jonia. A esto se les añade el orden corintio. Ya pasando a la Edad Moderna, iniciamos con Grecia. La arquitectura moderna floreció en Atenas durante dos periodos, entre 1930 a 1940 y entre 1950 a 1975, influenciados por el movimiento moderno europeo dirigido por Le Corbusier y otros arquitectos. Los arquitectos griegos intentaron adaptar estos principios a la práctica griega. Sin embargo, el conservadurismo fue a menudo un factor obstaculizador y, por lo general, tanto los edificios de inspiración clásica como los modernistas se construyeron durante los mismos periodos. Atenas incorpora estilos arquitectónicos que van desde el greco-romano y el neoclásico hasta los tiempos modernos. A menudo se encuentran en las mismas áreas, ya que Atenas no está marcada por una uniformidad de estilo arquitectónico. Algo que también cambió significativamente la apariencia de los edificios atenienses fue la reducción de la máxima protrusión posible de las ventanas saledizas de 1.4 metros a 40 centímetros en 1937. Populares fueron los antiguos motivos griegos y romanos, pero también utilizaron temas etruscos y renacentistas. El arte del antiguo Egipto también se incluyó en la lista de fuentes de inspiración. Ahora por India. Los templos del norte de la India mostraban una mayor elevación de la pared y una aguja elaborada en el siglo V. Los templos profusamente decorados se construyeron en la India central. Los comerciantes indios llevaron la arquitectura india al sudeste de Asia y a través de varias rutas comerciales. Grandeza de la construcción, hermosas esculturas, tallas delicadas, altas cúpulas, grupas y extensos patios fueron las características de la arquitectura del templo en la India. Taj Mahal, en Agra, India, es una de las maravillas del mundo. El Taj Mahal es un símbolo de amor para algunos y brutalidad bárbara para otros, debido al tratamiento dispensado a los artesanos que lo construyeron. La arquitectura sensible al clima ha sido durante mucho tiempo una característica de la ciudad de la India, pero ha ido perdiendo su importancia últimamente. La arquitectura india refleja sus diversas sensibilidades socioculturales que varían de una región a otra. Ciertas áreas tradicionalmente se consideran pertenecientes a mujeres. Y llegando a la edad contemporánea, iniciamos viendo a China. La arquitectura china es considerada como una de las más importantes dentro del sistema arquitectónico mundial. Obras históricas como la muralla china o la ciudad prohibida son algunos ejemplos de este estilo de construcción. La integración de estos edificios con el entorno y sus niveles de armonía han elevado a la arquitectura china a ser considerada como una de las más bellas del mundo. Estas casas tradicionales chinas se han reconvertido en alojamientos independientes, aunque muchos de ellos carecen de servicios e instalaciones modernas. Otro de los atractivos más populares de la arquitectura tradicional china son estos tulú o castillos de tierra. Este tipo de casa tradicional se pueden encontrar en zonas montañosas de la provincia de Fujian y están construidas por los Hakka, chinos de etnia Han, pero con partes de orígenes un tanto diferentes. Pasando con la arquitectura moderna griega. La arquitectura de las ciudades griegas modernas, especialmente los centros antiguos, está influenciada principalmente por la arquitectura otomana o veneciana.
dos fuerzas que dominaron el espacio griego desde el periodo moderno temprano. Después del establecimiento del reino griego, la arquitectura de Atenas y otras ciudades fue influenciada principalmente por la arquitectura neoclásica. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil griega, la construcción masiva de condominios en los principales centros urbanos griegos fue un importante factor contribuyente para la economía griega y la recuperación de la posguerra. Los primeros skyscrapers también se construyeron durante los primeros años 60 y 70. En otro lado, en Egipto, la arquitectura egipcia contemporánea se basa en una historia enriquecedora. Como cuna de la civilización, el país transcontinental ha influido en los diversos estilos de construcción y culturas de diseño. Hogar de algunos de los primeros desarrollos urbanos y gobiernos centralizados. Egipto se define por su geografía y su trasfondo multicultural. Hoy, su arquitectura moderna debe lidiar con un legado de construcción que abarca milenios, dando forma a la arquitectura y la construcción en todo el mundo. Las raíces en Egipto están ligadas al Mediterráneo, África y Oriente Medio. La mayor parte de la población del país se concentra a lo largo del Valle del Nilo y del Delta, evitando históricamente las intensas condiciones desérticas del Sahara y el desierto de Libia. Si bien gran parte del mundo conoce Egipto por sus templos y tumbas, la Gran Esfinge o el emblemático complejo de la pirámide de Giza, el país ha construido muchos proyectos modernos en la última década. Y con eso vamos por hoy nuestro programa. Esperemos que haya sido de su agrado y sin más que decir, hasta luego.